La iglesia ha sido un lugar súper importante desde que llegaron los primeros misioneros en marzo de 1866. Se constituyó como el centro principal de la población nativa, hasta los años 60 inclusive. Más allá del tema de la iglesia y de los cantos que eran muy hermosos, la importancia de llegar a la iglesia era conocer a la comunidad entera, porque aquí era donde se juntaban hasta los años 60, 70 y 80. Esta iglesia fue construida entre los años 1957 y 1958. Fue inaugurada en septiembre del año 58. Y cuando fue inaugurada, el padre Sebastián le puso el nombre de Parroquia Santa Cruz. Le puso este nombre en recuerdo a la primera iglesia Santa Cruz, Parroquia Santa Cruz, que él mismo construyó en la ciudad de Pucón, en la 9ª región. Recordemos que el padre llegó en noviembre del 35 para estudiar la lengua, ya fue un viaje científico. Posteriormente, en diciembre del 37, regresa a la isla como misionero párroco oficial de Rapa Nui. Y cuando él llega a la isla, existía una iglesia de madera, pequeña. Y esta iglesia pequeña de madera se construyó primero en la cancha de fútbol donde está el coro Painacori y luego se trasladó a este lugar. ¿Y por qué se trasladó hacia este lugar? Porque existía mucho tsunami en aquel entonces. Pues aquella iglesia duró muchos años, estamos hablando alrededor de casi 90 años, 1868 a 1957, son 99 años, porque el año 57 fue aquella iglesia de madera, fue desmantelada para construir esta iglesia. En noviembre del año 1956, el padre Sebastián viajó al continente en la Esmeralda. Y precisamente viajó con el objeto de comprar los materiales de construcción para esta iglesia. Llegando a Valparaíso, él se encontró con 5 jóvenes aventureros que se habían escapado de la isla en bote. Uno de ellos era mi papá. Les cuento esto porque mi papá acompañó al padre Sebastián a una maestranza en la comuna de Cerrillo, en Santiago. Y fue allí donde compraron los materiales de la maestranza, cuyo dueño era Juan Ureta. Este señor gentilmente donó estos materiales. Precisamente fue mi padre, Orlando Paua, fue quien acompañó al padre Sebastián para comprar estos materiales. Es muy probable que también de que la iniciativa de construir esta iglesia haya sido cuando llegó la expedición noruega de Heyerdahl. ¿Y por qué lo digo? Porque Heyerdahl aportó con una suma de dinero de $5.000, una cifra bastante considerable para la época. Pero también tenemos otra construcción de real importancia y lo más probable es que sea la construcción más antigua de la isla hoy en día, que es la casona que vemos allá a un costado de la iglesia. Esta casona es muy probable que haya sido construida más o menos por 1868 por los misioneros y que haya sido utilizado, por ejemplo, por las visitas que llegaban en la época. Visitas a través de los barcos quizás, sobre todo los náufragos que llegaban a la isla, y es muy probable que haya sido utilizado para aquel fin. Y al lado derecho de la iglesia parroquial, de esta iglesia parroquial Santa Cruz, se encuentra la tumba de estos cuatro misioneros que se destacan dentro de la historia eclesiástica de la isla. De izquierda a derecha tenemos María Angata, luego tenemos los restos de Nicolás Pacarati y Urepotagi, primer catequista oficial nativo de Rapa Nui, ¿ya? Luego tenemos el primer misionero Eugenio Irot y finalmente
la tumba del padre Sebastián Engler.